y hoy tenemos dos invitados muy especiales, muy experimentados. Estos son Sonia Saavedra y Tony Valle. Los dos son Organizational Developers en Promo Pharma. Ambos tienen un máster en metodologías ágiles y también son Kanban Coaching Professionals, certificados por Kanban University. Y desde hace un par de años trabajan juntos ayudando a gestionar el flujo de trabajo en la organización, en Promo Pharma, acompañando a los equipos en su camino a la madurez organizacional. Con ellos vamos a hablar de un tema que es bastante difícil en algunas organizaciones, por eso me parece muy importante que lo abordemos y les agradezco mucho su disponibilidad para contar su experiencia aquí en nuestro webinar. Por eso, antes de que empecemos a tratar el tema de flujo de trabajo end-to-end o de principio a fin, me gustaría preguntarles, cuando decimos flujo de trabajo end-to-end, ¿a qué nos referimos realmente? Vale, pues para nosotros es un poco, pues desde que tenemos una idea, ¿no? O tenemos un proyecto o un cliente nos solicita algo en un servicio que ofrecemos, hasta que lo entregamos, ese proceso por el que pasa por toda nuestra organización, que pasa por los diferentes departamentos o áreas de la organización, todo ese camino que hace, eso sería lo que sería el flujo end-to-end, desde que tenemos esa petición, esa idea, ese proyecto o ese cliente que quiere algo, ¿no? Todo el camino que hace por nuestra organización, diferentes áreas y departamentos, hasta que lo entregamos, ¿no? Entonces, ese es lo que sería el flujo end-to-end dentro de una organización. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué es importante gestionar el flujo end-to-end? ¿Qué aporta esta práctica a las organizaciones? Básicamente lo que les proporciona sobre todo es visibilidad. Muchas empresas contactan o se preguntan que tienen mucho trabajo, pero luego el trabajo no sale. Todos los departamentos o muchos equipos están trabajando, muchos de ellos desbordados, te dicen no entendemos dónde se nos va, pero la cuestión es que al final el trabajo no acaba saliendo por la puerta. Y la manera que tenemos de ayudarles, lo primordial es visualizar ese trabajo para entender qué está ocurriendo y dónde se atasca, dónde podemos detectar cuellos de botella, dónde hay dependencias entre diferentes equipos, porque si no es muy difícil poder ayudar si no tienes esa visibilidad. Sí, y es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de un mindset que teníamos antiguo de pensar en tener los recursos ocupados constantemente, ¿no? Que todo el mundo esté ocupado. Tenemos que cambiar a queremos que el trabajo, que las cosas fluyan por la organización, ¿no? O sea, la productividad no es que esté todo el mundo ocupado todo el rato, ¿no? La idea es que las cosas fluyan y podamos ir entregando cosas, ¿no? A nuestros clientes, es cambiar un poco ese mindset. Sí, muchas veces en las organizaciones vemos, ¿no? Que las personas y los managers sobre todo tienen la percepción de que todo el mundo está ocupado, pero no salen los resultados. Entonces, esto sí que ayuda, empezando desde la visibilidad, ¿no? Gestionar el flujo de trabajo end-to-end no es muy habitual en las empresas, o por lo menos no es muy habitual en muchas empresas, ¿no? No es típico verse. ¿Cómo se puede empezar? ¿Qué se hace para que se empiece a prestar atención al flujo de trabajo end-to-end? ¿O qué sería importante para las empresas, ¿no? Que empiecen a gestionar el flujo de trabajo de principio a fin. Bueno, pues un poco es en relación a esto que comentábamos antes, ¿no? Cuando llegan a este momento de, bueno, es que está todo el mundo ocupado, pero el trabajo no sale por la puerta, ¿no? Un poco es eso, ¿qué está pasando, ¿no? Y entonces esa pregunta se responde visualizando el trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuáles son nuestros procesos, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros hacemos la famosa analogía de los ríos que hacemos Sonia y yo, ¿no? Pues desde que nos llega una petición, pues empezaría ahí a fluir por dentro de la organización, ¿no? Y depende del servicio que sea,
vemos por dónde pasa, ¿no? Porque lo que suele ocurrir es que en las organizaciones casi ningún equipo puede entregar un servicio o un producto por sí solo, no tienen que colaborar, tienen que ayudarse los unos a los otros. Eso siempre va a ocurrir en las organizaciones. Y gestionar el flujo de trabajo nos ayuda a eso, nos ayuda a ver dónde están esas colaboraciones entre equipos y ver qué es lo que ocurre. Y con esa gestión vamos a poder entender cosas. Entonces, este es una de las primeras claves que cuando entendemos que los equipos no, por sí solos no pueden entregar cosas, ¿no? Se necesitan los unos a los otros, ese es un punto clave para empezar a querer gestionar el flujo de trabajo, entender todo el proceso, todos los sistemas que tienes en la organización, cómo colaboran los unos con los otros. Es ahí donde te das cuenta realmente cuando empiezan a entender que forman parte de un engranaje más complejo, hasta que no entienden que son ellos solos los que mi trabajo está hecho, sino que para que el trabajo esté hecho necesito que lo que hace mi equipo más lo que hace el resto de equipos hace que el trabajo esté completo end-to-end. Es ahí en el momento en el que empiezan, nosotros hemos notado que es ahí donde empiezan a hacer el clic y empiezan a entender exactamente eso, que no es solo mi parte está hecha, sino que lo importante es que el trabajo salga y que todas las partes tienen que estar hechas para poder decir esa frase y que realmente salga. Y ese es el primer punto de inflexión que nosotros detectamos ahí. Me parece muy importante esto porque sé que a veces es difícil en las organizaciones, así que me quedo yo y espero que otras personas también se queden con este mensaje, que es imprescindible que los equipos empiecen a verse que ellos solos no pueden sacar el producto entero, no pueden terminar un proyecto, no pueden hacer todo de un proceso más largo, más grande. Y tienen que apoyarse, tienen que ayudarse uno al otro, como mínimo coordinarse para que salga el resultado tal y como lo espera al cliente, ¿no? Sí, tienen que empezar a verse los departamentos y los equipos como amigos, intentar colaborar y no como es que los demás no están entregándome y por tanto ¿no? Empiezan a esas pequeñas guerras dentro de las empresas. Y eso es lo que hay que reducir para que entiendan que el equipo es, aparte de que hayan subequipos, toda la organización es un equipo y que todos tienen que empujar hacia el mismo objetivo. Sí, sí. A veces estas dificultades se producen no tanto por guerras como por objetivos de negocio definidos individualmente por las áreas de negocio que no siempre están muy alineados y entonces esto lleva a conflictos. Entonces, si empiezan a darse cuenta que realmente si todos tiran en la misma dirección, se esfuerzan a sacar este producto juntos, pues pueden recibir mejores resultados, ¿no? Muy bien. Eso los directivos y los managers tienen que apoyar también eso, porque si no, si cada manager está pensando en su objetivo individual, es muy difícil que luego los equipos puedan colaborar, porque es un poco como que se vuelven locos, porque dices, bueno, aquel me está diciendo que lo importante es A y el otro, que también es mi manager, me dice que es B y tiene que haber un poco de alineación también sobre todo desde arriba. Sí. Porque si no se complica todo muchísimo. Absolutamente de acuerdo, sí, sí. Bueno, y hablando de coordinación entre diferentes equipos, nos referimos a las prácticas de feedback loops. Por supuesto, esto es importante y importantísimo para gestionar el flujo de trabajo end-to-end. ¿Podéis compartir algunas señales, algunas ideas o algo que os indique que los equipos están haciendo progreso en la dirección correcta, por supuesto, en la dirección de trabajo colaborativo, de trabajar de una manera más alineados? ¿Qué características de los equipos os hacen pensar o os dicen que, bien, lo que estamos haciendo está dando resultado? Vale, pues para nosotros, en este caso en concreto, en esta cosa que comentas ahora, o sea, la mayor epifanía es cuando se rompe con la idea de yo voy a ir avanzando. Cuando hay un proyecto en el que tienen que colaborar varios equipos y un equipo dice, bueno, pues yo voy a ir empezando mi parte y ya el resto se pondrán, y se rompe con esa idea de vamos avanzando que así acabaremos antes, y se llega a la epifanía de, oye,
los 3 equipos que tenemos que participar en este proyecto, ¿ahora podemos ponernos a trabajar en esto? Sí, ¿podemos los 3? Pues vamos a ponernos, ¿no? Y trabajamos juntos. Ese es un gran cambio, ¿no? Ahí hay como un cambio de chip. Cuando se entiende que no por tú empezar antes, cuando el resto no pueden empezar, vas a finalizar el proyecto completo con mayor brevedad. En cambio, si trabajas todos juntos a la vez en un periodo cortito de tiempo, no tiene por qué ser que todo es pistoletazo de salida y salimos los 3 corriendo, ¿no? Pero a lo mejor en la misma semana, ¿no? Cuando trabajamos juntos y decidimos, ¿tenemos todos los equipos capacidad para empezar ahora? Sí, empecemos. Entonces, ese es un cambio muy brutal y ahí se ve realmente una alineación y una coordinación buena que da buenos resultados. El yo voy a ir empezando, eso siempre lleva a que cuando llega el otro equipo, encuentra que lo que ha hecho el primer equipo hay algo que no acaba de funcionar bien y ese primer equipo ya está otra cosa y tiene que dejar lo que está haciendo para ir a ver lo que había hecho anteriormente y rehacer cosas. Y es esa trampa del el ir empezando, ¿no? Versus el vamos a empezar todos juntos. Sí, porque eso va un poco relacionado a lo que comentábamos antes de recursos empleados. De decir, bueno, pues como hay trabajo que hacer y cada equipo tiene que hacer lo suyo, pues si aquel equipo puede empezar ya, que empiece ya y así va avanzando. Y es mentira, no suele, la realidad es que luego el resultado final no es más rápido. Es todo esto llevado a la práctica. Nosotros lo que hacemos es una reunión semanal donde cada equipo primero se reúne, cada equipo mira la capacidad que tiene esa semana, y luego los juntamos representantes de todos los equipos, donde se hablan y ven si esos 3 equipos, si son 3, por ejemplo, pues si esos 3 equipos van a poder ponerse esa semana a trabajar, empiezan. Si no, lo dejan para la siguiente semana. Lo digo por bajarlo a la tierra. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con reuniones semanales. Vale, no he mencionado al inicio, pero lo comento ahora. Todos estamos aquí esperando, sobre todo Tony y Sonia, vuestras preguntas. Así que si tenéis preguntas, nos las podéis enviar o bien en el chat o bien en el espacio de preguntas o bien a Isabel y a mí. Y esto es porque tengo una pregunta aquí relacionada con este tema de la coordinación y nos dice lo siguiente. En mi empresa todos estamos desbordados. No conocemos nuestra capacidad. ¿Qué nos aconsejáis a que nos coordinemos mejor? Vale, pues bueno, para esto, primero creo que deberíamos conocer la capacidad que tiene cada equipo, ¿no? Y eso pasaría por tomar métricas y para poder saber cuánto puedes abordar de trabajo en un tiempo determinado. Si no sabes eso, es muy difícil coordinarse y alinearse. Entonces, cuando todos están desbordados. Sí, entonces aquí hay otra cosa también que seguramente es un clásico que pasa en todas las empresas, que se intenta abordar más, la demanda siempre supera la capacidad, ¿no? Nunca se limita a lo que es el trabajo en curso. Siempre hay que hacer todo es urgente, todo es prioritario, y entonces todo pasa y no se puede. Es una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que es súper difícil, no sé quién lo ha preguntado, es muy difícil de conseguir dentro de una organización, pero es que se limite el trabajo en curso. Esa es la única manera que la gente y las personas no vayan agobiadas y desbordadas, porque estamos con más cosas de las que podemos hacer. Sí, efectivamente. Sonia, no sé si tú quieres añadir algo. Y para empezar, lo básico y paso número 1 es visualizar ese trabajo, intentar buscar patrones, ver dónde se atasca. A lo mejor hay algún punto realmente que se necesita dar soporte a algún equipo o no lo sé, a lo mejor hay alguna fase en la que podamos distribuir entre más personas un trabajo específico. Claro, depende de la empresa y de a qué se dedique ¿no? de los perfiles que tengamos ahí. Pero visualizar el trabajo es lo primero y a partir de ahí empezar a recoger esas métricas para detectar patrones y empezar a probar pequeños cambios. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Visualizar el trabajo, muchas empresas desarrollan mucha conciencia de cuál es la situación y cómo deberían de actuar y coordinarse,
pero las métricas después aportan, aportan información adicional que hace la toma de decisiones acertadas algo más fácil, ¿no? La gestión del flujo de trabajo es algo que no es muy habitual y por eso antes de llegar a esto, pues habitualmente las empresas intentan usar o aplicar otras alternativas, ¿no? Esto lo vemos habitualmente en las empresas. En vuestra experiencia, ¿qué soluciones alternativas consideran las empresas antes de darse cuenta que, bueno, lo ideal es gestionar el flujo de trabajo de principio a fin? Nosotros, al menos donde lo hemos, en los sitios donde lo hemos visto, el clásico es que cada área de negocio quiere su propio equipo. En nuestro caso, que siempre estamos en empresas de desarrollo, quieren su propio equipo de desarrolladores para ellos. Y se piensan que tener personas junto a ellos solo dedicado a lo suyo, pues ya se soluciona el problema. Lo que pasa es que eso es no entender realmente la organización en la que estás, porque al final en las empresas de desarrollo el software es el mismo para todos los equipos y a veces no es posible muchos equipos estar desarrollando sobre el mismo. Al final las líneas de código son las mismas y acaban en la línea 33 de la clase, no sé, y es imposible, o sea, realmente no te lo permite. Y eso es realmente porque no entienden, ¿no? Está demasiado alejado la mentalidad de negocio de lo que en realidad luego es el producto o en este caso producto, ¿no? O a veces puede ser servicios. Y entonces lo clásico es más recursos y dedicados a ellos, a sus departamentos. Eso es el clásico que nos solemos encontrar. Y básicamente yo creo que es por no entender realmente la empresa en la que están, porque Sí, es imposible. Sí, al final es eso, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de honestidad y ¿no? A nivel de empresa hay que entender que hay dependencias y las dependencias es un dolor muy grande que todas las empresas sufren, ¿no? Todos los departamentos, como venimos diciendo, dependen unos de otros y eso es una realidad. Es una realidad que hay que asumir y que hay que aceptar y eso te va a llevar a hacer, pues eso, tienes que ahora me sale trade-off en inglés, ¿no? Hacer un trato o un acuerdo. Bueno, sí, al final tienes que decidir, ¿no? Tienes que priorizar, ¿no? Y eso cuesta, ¿no? Porque al final todos son eso, tienes que tomar decisiones y tienes que aceptar que en tu empresa va a haber dependencias y que vas a tener que gestionar cómo repartir la capacidad y cómo organizarte. No, es muy difícil, ¿no? Como decíamos al principio, que tú puedas tener un flujo independiente, que todo va sin dependencias. Es difícil de conseguir eso. El segundo clásico, el primer clásico es quiero mi propio equipo para mí y que hagan mis cosas. Y la cuestión es que al final te das cuenta que buscan todo el tipo de solución para no tener que priorizar. O sea, buscan todos los caminos alternativos posibles, pero nunca les sale por defecto el priorizar. Sí, porque al final... Priorizar nunca es una opción para ellos. Sí, porque al final priorizar es lo que comentábamos antes. Vas a tener que limitar el trabajo en curso porque no lo puedes hacer todo. Entonces, claro, todo es importante, pero habrá algunas cosas que son más importantes que otras y entonces ahí, ¿no? Es una cosa difícil dentro de las empresas. Yo estoy completamente de acuerdo y veo la relación con lo que comentó Sonia antes, ¿no? Que al principio los equipos tienen que entender, tanto los equipos como las áreas de negocio tienen que entender que solas o solos los equipos no pueden sacar todo el negocio adelante, todo el producto, no pueden terminarlo, entregarlo al cliente y me parece que está conectado, ¿no? También con la búsqueda de alternativas antes de darse cuenta que realmente es mejor que trabajemos todos de manera alineada que buscar formas de que cada uno haga algo por su cuenta, porque al final, si no integramos todo y no entregamos el producto completo, el servicio completo al cliente, da igual quién ha terminado qué parte de este proyecto o servicio, ¿no?
Me parece que en esta etapa es cuando realmente se desarrolla la orientación verdadera al cliente, ¿no? Porque todas las empresas de hecho te van a decir que sí que tienen orientación al cliente porque el cliente está en el centro, están desarrollando algo para el cliente, si no hay cliente realmente no hay negocio. Sin embargo, la verdadera prioridad al cliente, a las necesidades del cliente, si priorizan las necesidades de los clientes ante la utilización o la consecución de objetivos individuales de las áreas de negocio, es cuando te das cuenta que esto sí que es importante para ellos, ¿no? Es difícil, ¿eh? No es fácil esto porque, como dijo Tony, es cambio de paradigma y es orientación a trabajo colaborativo a nivel de empresa con el fin de que mejoren los resultados de negocio, mejore la satisfacción de los clientes y siempre de una manera protegiendo a las personas de sobrecarga, de saturación o desequilibrio entre las propias personas y los equipos, ¿no? Bueno, cuando trabajamos con las empresas, en el fondo trabajamos con las personas, ¿no? Todo depende en las personas, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Bueno, es el gran qué. Es el tema clave. Es el tema clave y es la base de todo. O sea, al final las personas es lo que movemos el mundo, ¿no? Y en las empresas los clientes son personas, los proveedores son personas, los managers son personas, los trabajadores son personas, todos son personas. Entonces, no va a funcionar nada. Ningún framework del mundo va a funcionar. Nadie, dígase, ahora hablo de desarrollo de software un momento, no sé si todas las personas entienden de desarrollo de software, pero frameworks como Kanban o Safe o Scrum, da igual lo que pongas, si tú no tienes una base de personas que tengan una cultura de colaboración, esto no va a funcionar nada, ¿no? Entonces, en una organización, lo primero, la base, lo que te sustenta y te sostiene todo, es las personas que tengas trabajando en ellas, ¿no? Entonces, esto es vital para cualquier cosa, ¿no? Para gestionar el flujo de trabajo es necesario que tengas personas con una mentalidad que entiendan que eso, ¿no? Pues que son parte de un sistema, que son parte de una organización, que no es yo solo contra el mundo, ¿no? Yo tengo que ser un jugador de equipo, yo tengo que tener compañeros, tengo que ayudarlos, ¿no? Porque todos estamos en el mismo barco. Si no tienes personas así en tu empresa, en cualquier nivel, ya sea manager, ni el management, no va a funcionar, va a empezar aguas, la base te va a empezar a tambalear y lo que hayas puesto encima no va a funcionar. Entonces, las personas es algo súper importante y lo que hablamos muchas veces con Sonia, ¿no? Que normalmente venimos de una tradición de contratar gente y aumentar posiciones jerárquicas dentro de las empresas a la gente por su maestría, por su expertise haciendo el trabajo y no por sus soft skills, ¿no? Por su capacidad ¿no? de pensamiento sistémico, de entender que son jugadores de equipo, ¿no? Entonces, un poco las personas es la clave, es la clave al final de gestionar el flujo de trabajo y de cualquier cosa en la vida, al final es la clave. Ellos tienen que entender que la gestión del flujo les va a ayudar. Si no entienden eso, da igual el método, lo que dice Tony, va a fracasar seguro. Entonces, es muy importante la contratación y el seguimiento de esas personas que encajen unas con otras y cuidar toda esa parte de soft skills porque es tan o más importante que los hard skills, seguro. Sí. Vale, tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. Hola, trabajamos con equipos kanbanizados que manejan no solo proyectos, sino también manutenciones evolutivas y correctivas. El tema es cuando existen dependencias de otros equipos. Tratamos de setear reuniones semanales de coordinación entre equipos. Ayudó, pero se encuentran con que las prioridades no son las mismas para las manutenciones. Es decir, para proyectos es más fácil un alineamiento entre equipos, sin embargo, impacta en las manutenciones. Aquí
si lo he entendido todo bien, yo lo que volvería a las palabras de antes de honestidad. Hay que ser honesto y entonces, si ese equipo, aparte de trabajar en proyectos, tiene que hacer mantenimientos o bugs o demás, esa es la realidad y hay que partir de que esa realidad, ese equipo no solo va a hacer proyectos, sino tiene que hacer el otro tipo de trabajo. Y entonces aquí lo que decimos con Tony, incluso con Teodora, es jugar con los grifos. Si cada uno de estos tipos de trabajo, la capacidad es una, hay que jugar a abrir y cerrar grifos para que el equipo siempre esté compensado y priorizando según el grifo que abras. Si metemos 100% el grifo de proyectos, es imposible que entre nada de lo otro. Si cerramos un poco de proyecto, podemos abrir el otro, pero claro, tiene afectación en los tiempos, pero es la realidad y hay que ser honesto. Entonces, al visibilizarlo todo junto y empezar a medir, podremos ver cómo poder jugar a esos grifos. No sé si me he explicado. Tony, a lo mejor me ayudas a explicarlo mejor. ¿Se ha entendido? No sé. Bueno, claro, lo que pasa es que yo te entiendo, porque como utilizamos el Claro. argot nuestro de los grifos, se Perdón, entiende. Pero sí, es un poco lo que dice Sonia, ¿no? Y esto, claro, aquí también hay un tema de lo que hablábamos ahora, pues a nivel de pensamiento sistémico de empresa, ¿no? Por lo que dices tú de, pues voy a picar a la puerta y nos dicen, no, es que estamos saturados de cosas y tal, ¿no? Pues claro, eso ya es como un indicador de que a nivel de empresa hay que mirar bien toda la película y entender todas las cosas que hacemos, ¿no? Y ver que hay un equipo que tiene una necesidad y que va a picar a una puerta y no obtiene ayuda, porque ese otro equipo está haciendo pues trabajo y está saturado, ¿no? Y entonces ahí es como organización, ¿no? Tenemos que mirar bien cuál es nuestra realidad y ver qué está pasando, ¿no? Y eso nos van a ayudar, pues lo que decía Sonia, pues la visualización, las métricas, el que nos alineemos trimestralmente quizá, ¿no? Que hagamos estos feedback loops, los feedback loops que hablábamos al principio, ¿no? Oye, vamos a revisar los datos. ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Qué ha pasado en ¿no? El tiempo que se necesita en cada caso, ¿no? Y decir, bueno, pues que aquí hemos picado quizá a la puerta y nunca hemos podido que nos ayuden, ¿no? Pues eso es interesante porque así aprendemos de nuestra organización y, vale, pues con los datos en la mano hablamos y buscamos soluciones a este problema. Si no tenemos los datos y no hacemos estas reuniones para hablar sobre ello, pues el equipo que pica la puerta tiene la sensación de que, pues no me hacen caso y no me ayudan. Y los otros tienen la sensación de, pues ahora viene a molestarme con la de cosas que tengo yo que hacer y estamos generando un ambiente que no es colaborativo, ¿no? Entonces, bueno. Nosotros, por llevarte cosas así más prácticas, si te pueden servir, nosotros aparte de hacer esta alineación semanal, hacemos lo que decía antes Tony, hacemos una trimestral para realmente ver un poco a nivel de trimestre qué pretendemos, ¿no? Tenemos unos objetivos anuales, entonces este trimestre cada equipo propone sus iniciativas para esos objetivos. Y entonces a grandes rasgos vemos qué equipos tendrían que estar involucrados. Cada uno hace ese ejercicio y hacemos matching para ver si hay un equipo que va a estar muy solicitado o no y entonces cambiar prioridades. Cuando ya más o menos esto encaja, entonces ya semanalmente vamos viendo cómo avanza eso y cómo lo bajamos a la tierra esa semana. Pero sí que hay una visión un poco general del trimestre. No sé si eso te puede ayudar. Muy bien, gracias. Gracias. María Luisa por tu pregunta también. Tenemos otra pregunta. ¿Qué métricas se tienen que usar para gestionar el flujo de trabajo completo? Vale, pues aquí tienes... ¿Qué métricas usáis vosotros? Sí, nosotros lead time y customer lead time. Y esto es súper importante. Esto es, vamos, es la magia. Esto, ¿Puedes explicar un poquito más, Tony, si no te importa, qué es lead time y customer lead time? Sí, voy. Vale. Customer lead time lo tenemos como desde el momento en el que un cliente nos hace una petición, ¿no? Encenderíamos ahí el cronómetro, empezaríamos a contar el tiempo y lo pararíamos el cronómetro cuando le entregamos al cliente el producto, ¿no? El servicio que ofrecemos, ¿no? Entonces hacemos una pequeña diferenciación entre lo que sería una parte más de lo que se conoce como aguas arriba, ¿no? Que sería como una parte más de análisis de negocio y tal,
versus la parte que sería más ejecutiva, de desarrollo, de hacer producto, ¿no? Por así entender, y eso es lo que conocemos, la parte más pura de hacer cosas, ahí nosotros lo contamos como lead time, ¿no? Lo diferenciamos de todo lo que sería el end-to-end, ¿no? Y eso te da una información súper valiosa, porque cuando tienes métricas empiezas a crecer y a evolucionar como empresa a pasos agigantados, porque las métricas te dan información de qué está pasando. O sea, cuando tú tienes dudas y, ostras, ¿qué pasa que está todo el mundo ocupado y no salen las cosas por la puerta? Cuando tienes métricas, empiezas a entender cómo funciona tu organización de verdad. Ves, claro, la gráfica de lead time, no sé si todo el mundo la ha visto, ¿no? Pero empieza es como una... Bueno, es un histograma. Sí, es un histograma, ¿no? Que normalmente suele tener en la parte del principio lo que serían lo que termina el lead time es cuántos días tardas en entregar algo, ¿no? En entregar un producto o un servicio, ¿no? Pues en un día solemos entregar 10 productos, en 2 días solemos entregar 13 productos, en 3 días solemos entregar 15 productos, ¿no? Y así. Y luego eso va decreciendo. Va decreciendo y viene lo que sería lo que se conoce como la cola, ¿no? Que son esas cosas, esos productos, esos servicios que hemos tardado una cantidad un poco anómala de días, ¿no? Que dices, bueno, si normalmente tardamos entre 2 y 4 días en entregar un servicio, ¿qué ha pasado en estos casos que hemos tardado 15 o 20 días, por ejemplo, ¿no? Esto me lo estoy inventando. Entonces eso es muy interesante porque puedes ir a ese caso en concreto y ver qué ha pasado. Y empiezas a analizar y de ahí empiezas a tirar y ves, pues a lo mejor que ha habido un problema de dependencias o que ha habido, yo qué sé, un error en comunicación o que, ¿no? Toda esa información súper valiosa. A lo mejor ves que hay una parte de tu proceso que no es la correcta y se podría mejorar. Ahí aprendes un montón con las métricas, ¿no? Y es algo súper importante que todo el mundo debería tener porque es como crecer, ¿no? Y ahí es como entender qué pasa, es entender qué pasa. Y con los datos hablas desde la objetividad, no es tu opinión contra mi opinión, ¿no? Y eso ayuda mucho también a generar un sentimiento de equipo, ¿no? Porque aquí no es yo creo que y tú piensas que tal, no, estamos hablando de los datos, que son objetivos, los datos no mienten, y vamos juntos a mirar estos datos y a trabajar juntos para solucionar el problema, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Es muy importante que una vez entendamos los datos, se propongan acciones con nombres y apellidos de quién va a perseguir esas acciones, porque muchas veces lo que nos hemos dado cuenta que muchas veces, ¿no? Incluso en retrospectivas o en reuniones para buscar, ¿no? Cuando estamos mirando esas colas, detectamos el problema, identificamos el problema y hay que mejorar, en la siguiente hay que mejorar, no sé, ya me invento, la colaboración. Bueno, pero ¿y eso qué significa? Se queda en el aire. Normalmente esas reuniones suelen ser los viernes, la gente se va de fin de semana y el lunes vuelven a su rutina habitual y vuelves a caer en las mismas cosas. Entonces, hay que bajar un poquito más qué significa eso y poner cosas concretas. Pues hay que modificar los acuerdos de trabajo, las políticas, o tal persona se encargará de escribir en el ticket lo que hemos hablado porque luego se nos olvida y perdemos tiempo en recordar y estamos 3 días volviendo a preguntar y al volvernos a reunir perdemos tiempo reuniéndonos 3 veces para algo que ya habíamos hablado porque se nos ha olvidado. Son ejemplos, cosas concretas, porque si no son demasiado ambiguas y se quedan en el aire. Efectivamente, sí, los datos ayudan a enfocar las conversaciones en los temas importantes, además identificados de una manera objetiva. Sin embargo, la introducción de métricas y métricas de flujo de trabajo a menudo cuesta en las empresas. ¿Por qué es así? ¿O qué ayuda a superar esta reticencia, ¿no? Al uso de métricas y de datos? De entrada, los equipos lo que se piensa es que los quieres controlar, que quieres saber en qué están ocupados y hasta que no ven que es para ayudarles, están poco receptivos, digamos, a las métricas.
cuando ya ven que en realidad es para ayudarles, ¿y en qué les ayuda? Pues, por ejemplo, por lo menos en los equipos en los que nosotros hemos colaborado, las empresas necesitan muchas veces fechas. Y cuando hablas de fechas, les recorre un halo de frío y se les erizan los pelos de la nuca porque no quieren, ¿no? Porque es como comprometerme una fecha o no queremos fechas, ¿no? Pero las empresas necesitan fechas. Los clientes también. Claro, los clientes necesitan fechas. Si tienes que hacer una campaña en la tele, no puedes decir, bueno, queremos hacer tele, pero ya te diré el día de antes cuándo lo voy a tener. Necesitas estimaciones. Y cuando ya empiezas a estimar más fechas, los equipos, ahí es donde solemos tener los grandes problemas. Cuando empiezas a enseñarles esas métricas y empiezas a hablar de lo que decía antes Tony, ¿no? Pues entre 2 y 4 días entregamos el 90% de los productos. Cuando la próxima vez alguien les pregunta ¿cuándo tendréis tal cosa? Pues es ir a los datos y decir, probablemente entre tal día y tal día tendremos este porcentaje de trabajo hecho, porque me estoy basando en el histórico de ese propio equipo, en lo que ya ha sucedido, no en una predictibilidad, en una bola de cristal y voy a ver qué pasa. Y entonces ahí es cuando empiezan a entender que realmente es para ayudarles y no es para controlar en qué están haciendo en su día a día. Muy bien, gracias. Otra pregunta tenemos. Nuestro proceso es bastante largo y en él participan equipos de diferentes áreas. ¿Significa esto que si queremos gestionar el proceso completo, todos los equipos tienen que tener acceso al tablero del proceso? Bueno, esta es una de las cosas que también os vais a encontrar, ¿no? La respuesta es sí, claro. O sea, nosotros tenemos que visualizar el trabajo end-to-end. Y entonces hay maneras de visualizarlo, ¿no? Puedes tener un tablero agregado que sea digamos, todo el flujo, ¿no? Y luego cada equipo tiene su propio tablero. Y esto hay herramientas de software que te ayudan, unas mejor que otras, pero ahí vas a poder, ¿no? Cada área puede tener su propio tablero, pero además tú tienes ese tablero extra agregado en el que tú ves el proceso este que hablábamos end-to-end, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí hoy todo el rato. Tú quieres gestionar eso, tú lo que te interesa es desde que el cliente nos pide hasta que le entregamos qué está pasando. Entonces, cuando hay varias áreas trabajando, eso lo tenemos que poder visualizar de alguna manera para ver dónde se queda el trabajo parado, ¿no? Y entonces aprender a partir de ahí. Entonces, sí, es difícil, pero se puede. Y hay software que te facilita la vida para hacer este tipo de cosas. Vale. Y otra pregunta. Si varios equipos participan en el proceso completo, ¿cómo podemos visualizar las dependencias entre los equipos? Sobre todo cuando un equipo espera a otro para alguna tarea. Bueno, Tony, tú casi has respondido, pero te repito la pregunta. ¿Cómo podemos visualizar las dependencias entre los equipos? Sobre todo cuando un equipo espera a otro para alguna tarea. Vale, Sonia, si quieres añadir algo. Ya es la misma línea, acaba tú ya. Sí, bueno, pues básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Es un tablero agregado donde tenemos visualizado el proceso y ahí de ese tablero podemos ver, pues vamos a llamar tarjetas, ¿no? Pues cada equipo tú tienes esa tarjeta, digamos, llamémosle padre, ¿no? En el que contienen el trabajo que hace cada área, cada departamento, ¿no? Entonces tú puedes visualizar ahí pues en qué estado está el trabajo en cada departamento, en cada área, ¿no? Pero todo esto necesita de todo lo que hemos venido hablando previamente en el webinar, ¿no? O sea, muchos de los problemas de las dependencias vienen por el equipo A empieza ya porque ahora puede y el equipo B no podrá empezar hasta dentro de 3 semanas. Y entonces por el ir avanzando, luego cuando empieza el equipo B a trabajar, se da cuenta que lo que había hecho el equipo A no acaba de funcionar del todo bien y el equipo A ya está otra cosa. Entonces, es súper importante visualizar el trabajo y a lo mejor ahí, en ese momento te das cuenta de, ostras, que aquí lo que pasó es que el equipo A empezó 3 semanas antes que el equipo B y tendríamos que haber empezado juntos de la mano, ¿no? Y este tipo de cosas es importante, ¿no? Por eso sí es muy necesario visualizar todo el trabajo end-to-end de tu organización, sí, es súper importante. Esto con un ejemplo tonto, si el trabajo fuera hacer una hamburguesa con jardinera
y un equipo se dedica a hacer el pan, otro a hacer la hamburguesa a la parrilla y otro a poner las verduras, tendríamos un trabajo que es la hamburguesa y los diferentes equipos tendrían su pequeño trabajito, ¿no? Yo hago esta parte para este trabajo, el otro el de hacer la hamburguesa y otro poner los vegetales. Y hasta que no estén los 3 subtrabajos hechos, la hamburguesa no estará completa y el cliente no se podrá comer la hamburguesa. Claro, eso es un poco es importante que los 3 estén alineados, porque tampoco me sirve de nada, no nos sirve de mucho que uno avance en venga a hacer hamburguesas, claro, y cuando 2 semanas después se ponga el otro, pues esa hamburguesa ya no sirve y habrá que volver a hacer la hamburguesa. Yo creo que es un ejemplo que se entiende. Estupendo, muy buen ejemplo, Sonia, gracias. Se nos está acabando el tiempo, por eso me gustaría pediros ¿qué consejo daríais a las personas que quieren seguir vuestro ejemplo y empezar a gestionar el flujo de trabajo de principio a fin y bien en sus empresas? Pues esto, ¿qué consejo les daríais? Vale, pues lo primero es que vayan con una actitud de escuchar los problemas de la gente, ver qué problemas tienen, ¿no? Porque eso te va a dar muchas pistas, ¿no? Entonces, a partir de esos problemas que tienen, intentar ayudarles. Y el primer paso, que es el más básico y el primero, pero que te va a empezar a ayudar, es visualizar el trabajo. Esto tiene que ser la primera obsesión que tengáis en cualquier organización, tiene que ser visualizar el trabajo. Eso es Nosotros nos gusta trabajar con mantras, ¿no? Entonces tenemos varios mantras dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Y el primer mantra que tuvimos era hay que visualizar el trabajo. No puede haber trabajo en negro. Todo el trabajo que todo el mundo hace tiene que estar reportado. Tiene que estar en un sitio que sepamos todo el rato qué está pasando. Porque si sabemos qué está pasando y lo vemos, podremos encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Entonces, paso número 1 es visualizar el trabajo. Eso es Hay que blanquear todo el trabajo y todo el trabajo tiene que estar visible. Ese es el primer paso. Y otro consejo sería también, por supuesto, aquí Kanban Lovers, cerrar antes de abrir. Esto es siempre, ¿vale? Esto es el segundo mantra, cerrar antes de abrir, siempre, siempre. Y hay que repetirlo hasta la saciedad. O sea, ya los equipos nos vienen y nos dicen, les decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y nos dicen, cerrar antes de abrir. Como, esto es vital también, ¿no? Porque entonces, si nos enfocamos en cerrar antes de abrir, vamos a empezar ya a dar pasitos hacia no todos los equipos están saturados, ¿no? Porque estamos cambiando el paradigma. Queremos cerrar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, la hamburguesa que decía Sonia, ¿no? Entonces vamos a colaborar para cerrar el trabajo. No es que yo esté haciendo cosas por hacer ahí, venga, a producir. No, ahí no estamos ganando nada. Lo que queremos es que el trabajo avance. Entonces, para que el trabajo avance tenemos que colaborar. Entonces tenemos que hacer todos como organización foco en cerrar trabajo. Y luego cuando tengamos capacidad, cogeremos lo siguiente y nos ponemos a ello. Pero no hay que ir abriendo proyectos y cosas así a saco, porque entonces no vamos a nos vamos a quemar todos y vamos a vivir más infelices. Y hay que ser felices. Gracias, Tony. Sonia, ¿quieres añadir algo? Sí, no, los mantras son importantes y utilizar un lenguaje con los equipos que entiendan, porque muchas veces aprendemos ciertos términos y en realidad luego entienden porque es el mismo idioma, pero no procesan el trasfondo. Y entonces buscar lenguajes que les haga clic, ¿no? Como nosotros pues tenemos eso, cerrar antes de abrir y les hace gracia y entran más fácilmente en el juego, por llamarlo de juego de alguna manera. Y utilizar un lenguaje que entiendan y ejemplos, pues tipo el de la hamburguesa, si les empiezas a hablar según no entienden y con cosas más sencillas les es más fácil entenderlo. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Nos hemos pasado incluso del tiempo, pero es tan interesante que el tiempo pasa volando. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí y escuchar y aprender de vuestra experiencia. Y con esto terminamos.